Well, good morning. What a pleasure to be back in Chile. Es un placer volver a Chile. Mi esposo y yo, es la cuarta vez que venimos para acá. Y es un país tan hermoso, con las personas encantadoras. Y para mí siempre es un placer, excepto cuando tengo que venir por avión, que es tan largo. Quiero hablar con ustedes en el día de hoy sobre lo que yo considero llegar al núcleo de nuestro problema moderno. Tenemos una necesidad básica que se llama alimento. Y en nuestro tiempo, en los países como Chile y Estados Unidos, tenemos tendencia a pensar que siempre va a haber comida. Creatures Todas las criaturas are vivientes carbon-based. están basados en el carbono Goes back to y todo se puede regresar I call a lo que yo llamo 5 billion-year-old imperative. la imperativa de 3.5 miles de millones de años, That is, o el if you're mandato. bacteria Si eres un pedacito de bacteria, applies in a flask, si estás dentro de un without predators, contenedor, we just go. o si es algún tipo de venado y eres y quieres comer, vas a buscar el carbón. No importa si eres una bacteria o si eres alguien que quiere ir a comer. Hace unos 11.000 años, en la parte este del Mediterráneo, The greatest group of revolutionaries el grupo más importante de revolucionarios que vivió alguna vez started the journey comenzó con este viaje, el viaje en el que nos encontramos en el día de hoy. revolutionaries Estos revolucionarios living at the time, the vivían end of the Pleistocene. al final de la era del Pleoceno. El hielo está empezando a secarse, se está alejando del Mediterráneo Over in the Zagros Mountains, y en las montañas del este de Irán they found encontraron plant, la planta del trigo, our number one crop of the planet. que es lo que más tenemos plantados en el planeta. Después de eso, China, en China y en Asia, rice plant, la planta de arroz lo descubrieron también, the corn plant y después el maíz of Middle America. en Mesoamérica. The journey El viaje we began to get at what we might call the donde comenzamos a llegar a lo que podríamos llamar este carbón pulverizado en el suelo. probably the beginning. Eso fue quizás el comienzo del calentamiento global. The carbon in our soils, El carbón que tenemos en nuestros suelos, North America, en Norteamérica por lo menos, the United States, en Estados Unidos, estimated se ha estimado que nuestros suelos pasaron de tener 6% de carbono a 3% de carbono in a rather short period. en un periodo de tiempo muy corto. But that was the beginning of Y esto civilization fue el comienzo de la over civilización there at the eastern end of the Mediterranean. en la parte este del Mediterráneo. 5,000 years ago, Hace unos 5.000 años started using empezamos a utilizar los bosques para poder the Bronze Age tener y entrar en la la edad de bronce y del hierro. Y ustedes pueden leer en el Epic de Gilgamesh cedars of sobre and later Solomon los cedars de Lebanón y luego Salomón, que los tomó para que pudiesen construir un templo porque había hecho un negocio con el rey de Tyre. population went up. Nuestra población aumentó. And then 250 years ago, Hace unos 250 años, la revolución industrial con el carbón. Y en 1859 oil well vimos que hubo el pozo petrolero de Drake's, está como al revés acá, pero de todas maneras empezamos a utilizar natural gas un gas natural for power. para poder tener energía después de 1859. Ahí tenemos un error.
Tuvimos gas natural y hemos utilizado gas natural para tener alumbrado público, pero empezamos a utilizarlo como fuente de energía. Así que tenemos estas 5 formas de energía, son carbón, o ricos en energía, ha hecho que nuestra civilización sea posible. So here we are. Nos encontramos acá entonces. We have a kind of a dilemma. Tenemos un dilema. La humanidad tiene un dilema. Think we're going to have Pensamos que vamos a tener algo renovable, como puede ser energía solar o energía eólica, biomasa, being creatures that pero como somos criaturas que siempre buscamos el carbono rico en energía, continuamos a buscarlo, we need to consider pero debemos considerar along with that is que this junto con esto into the atmosphere. estamos emitiendo mucho carbono a la atmósfera y lo utilizamos como si fuera un desagüe. We have this problem of climate Y entonces tenemos este problema del cambio climático. since we have too much Hasta cierto punto podríamos decir que tenemos demasiada energía disponible y ha sido el uso de la energía lo que ha destruido of the fabric. una gran parte de la fábrica de nuestra ecología. Some time ago, the Millennium Ecosystem El sistema, el reporte o el informe de evaluación de la ecología del milenio dijo lo siguiente, agriculture que la agricultura is the number one es en realidad biodiversity. la amenaza principal a la biodiversidad y es lo más importante comparado con todas las otras actividades What humanas. do we do? ¿Qué debemos hacer We entonces? have over 7 billion. Tenemos más de 7.000 millones, casi billones, y vamos a tener 9 billones de seres humanos. More Estamos utilizando más carbones o combustibles fósiles. the 10-year-old Tenemos algunas personas today has been through de 10 años. of all the oil ever burned. The 22 Hemos que una persona de 22 años ha visto más del 52% de todo el petróleo que se ha quemado en la Tierra. Así que el sistema, la evaluación del ecosistema del milenio dijo if we're to save the wild que si vamos a poder salvar la biodiversidad salvaje, debemos intensificar where agriculture is, donde existe la agricultura. more fertilizer, Poner más fertilizante, poner más pesticidas, more fossil fuel más combustibles dentro de nuestros sistemas de alimentación. at this moment. Y en este momento hemos estado viendo este dualismo que regresa a los griegos y a los hebreos. Tenemos que ver si va a ser la naturaleza o si va a ser la agricultura. Así que ellos dicen que tiene que ver la conservación a coste de la producción o la producción a coste de la conservación a coste de la industria o al revés. Vamos a ver la realidad a nivel global. A nivel global, lo que hemos visto, Calories and the amount podemos ver las calorías y la cantidad the acreage y cuántas hectáreas que tenemos detrás de esto. It says calories. are primarily Los humanos son los que comen realmente pasto, el pasto o las gramíneas. El primero es el arroz, otra gramínea es el maíz y también el trigo. Y el trigo es el que es más eficiente en lo que se refiere a capturar los fotones de luz. Y vemos we have what we might call the problem que tenemos el problema de la agricultura. Y el problema de la agricultura is one in which es un problema we have the soil erosion donde tenemos la erosión del suelo, la dependencia de los combustibles. Y si queremos resolver el problema de la agricultura, que es el problema más viejo que tenemos del ambiente, tenemos que hablar de todos los granos. again this is on a global basis. Y esto es a nivel global. The Millennium Ecosystem Assessment Así que el reporte del milenio dice
que esto va a requerir adicionalmente 1.4 billones de hectáreas en 2004, que es más del doble de lo que estamos utilizando. Bien, Now, just to change pace a little y bit, quiero cambiar un poco el tema. Chris Field Chris Field, en la Universidad de Stanford y el Instituto de Carnegie en Washington, this to say, dijo lo siguiente: in most parts of the en la mayoría de world, las partes del mundo, human las activities actividades humanas y sobre todo la agricultura ha resultado en una disminución de la productividad neta primaria. so here we are. That is, the decreases in Así que aquí estamos. Es lo que ha bajado después de que lo manejara los seres humanos. Así lo tenemos, que la naturaleza y el sistema ecológico de la naturaleza more efficient tiene la tendencia a ser más eficiente en lo que se refiere a producción neto. Es mucho mejor si dejamos que lo haga la naturaleza. Cuando lo hacen los hombres es peor. Y cuando volvemos a esos 10 o 11 mil años, ¿qué podemos encontrar? Encontramos que dentro de ese periodo, si vamos a tener los granos anuales, el trigo, el arroz, el maíz, el sorgo y todo lo demás, también la avena, etcétera, la naturaleza hay que o bien ignorarla o bien hay que conquistarla. Tenemos que romper el suelo para poder tener que esos granos anuales puedan salir. Vamos a trabajar la tierra. Hacemos estas ideas que han pasado a través de toda la civilización humana. Tenemos que arar la tierra y hay que o bien ignorar la naturaleza o bien conquistarla. Y ahora, de lo que decimos, aquí está la economía de la naturaleza y aquí está la economía de los humanos. antagonistic. Y los dos son antagonistas. And now, Sin embargo, le voy a dar la buena noticia. for the first time Por primera vez in human history, en la historia de los humanos es posible have perennial tener trigo perennio, donde se puede plantarlo y sigue saliendo todos los años. possible to Es posible desarrollar también maíz perennio, arroz perennio, sorgo perenne legume so that we're y también legumbres. every year. In other words, we can have conservation as a consequence. Para que no tengamos una destrucción de la tierra como consecuencia de la producción. So, a friend of mine said Muy bien, this un amigo dijo lo long ago. siguiente hace mucho tiempo. If we don't get sustainability in Si no agriculture first, conseguimos la sustentabilidad antes que nada en la agricultura, sencillamente no va a ocurrir. agriculture ultimately has the La agricultura tiene la disciplina de la ecología. The industrial sector, the El material sector sector industrial, has no discipline el sector to inform us about nature's industrial no tiene process. ningún tipo de disciplina para poder darnos información sobre el proceso de la naturaleza. Debido a esto, hace falta un punto de vista ecológico a nivel global para poder vivir dentro de estos límites y puede comenzar con la agricultura. Now here's the problem. Aquí está el problema. Humans Los seres are humanos poor micromanagers son micromanejadores muy malos en estos procesos dinámicos, across large landscapes. sobre todo cuando esto ocurre en una campiña muy grande o en un área de tierra muy grande. Debido a esto, We look to nature. buscamos y miramos en la naturaleza. ¿Y qué podemos conseguir? Diverse perennial Vemos communities que las comunidades have been diversas y perennes han sido micromanaged manejados de manera de micromanejo durante millones de años. Lo han podido hacer durante millones de años de una manera exitosa. Así que si vemos esto a nivel global, ¿qué es lo que podemos ver en los ecosistemas de la naturaleza? Vemos que tenemos los bosques lluviosos y cuáles son las características de estos tipos de bosques.
We look at desert scrub. Tenemos And también what los does bosques nature's ecosystem tropicales. feature there? Perennial Tenemos los mixtures. desiertos. ¿Y qué es lo Not que tenemos annual ahí? También una monocultures. mezcla perenne. Perennial mixtures. Tiene siempre una mezcla, no we tiene look un at solo a tipo de grassland, cultivo. Si a vemos prairie, un lugar como este perennial lleno de gramíneas, mixtures. vemos que tiene toda clase de mezclas de How hard is gramíneas. that? ¿Y qué To tan see difícil the difference between es? nature's way Podemos ver la diferencia and entre cómo the lo hace la human naturaleza y way cómo lo hacemos los of, seres humanos getting the net en lo que primary se refiere a production. poder tener la producción primaria neta. So, we can say that Así que podemos agriculture decir que la features agricultura annuals in monocultures, whereas tiene una nature's monocultura ecosystems y generally los feature sistemas ecológicos de perennials naturaleza in mixtures. generalmente tienen mezclas perennes. So, following nature, Así que siguiendo la the naturaleza, ecosystem concept el for concepto del sistema agriculture ecológico would para la feature perennials in agricultura mixtures, tendrá that is, una perennial mezcla perennes, es polycultures, decir, policultivos bringing perennes, ecology y así podemos traer a la to ecología agriculture. a la Not agricultura. agronomy, No la agronomía, ecology to la agriculture. ecología, tener una agricultura So, ecológica. when we try to understand Cuando why tratamos de this is comprender so, por qué esto es de esta manera, if we look at the elements si on the observamos los periodic elementos chart que in our tenemos chemistry classrooms, it's in the upper third of that chart that are the la elements tabla that go into periódica, life. aquí tenemos los elementos que son 4 of parte de la those vida are y out of the 4 de estos atmospheric commons. están en la Carbon, parte común de la hydrogen, atmósfera, oxygen, como lo que es nitrogen, el oxygen. The other oxígeno, 20 el some are in the carbono, soil. etcétera, y los otros 20 And están dentro del therefore, suelo. we begin to understand Así que why empezamos a nature comprender por qué la would feature those naturaleza perennials for the management prefiere of the tener esos nutrients. perennes para manejar So, los nutrientes. The humans are Los poor seres humanos, micromanagers como dije, lo of manejan muy nutrients mal, sobre and todo lo que tiene water que ver con los in our nutrientes y con el agricultural agua systems. dentro de And nuestros it's one sistemas de reason that our agricultura. agricultural systems tend to Y degrade es over time, la razón por la cual and tenemos therefore esta we put in degradación a través more del fossil tiempo fuel y tenemos que inputs ponerle in order to más keep them shored up. combustible fósil para que puedan But several continuar a important producir. questions began Y hay to varias develop, preguntas que son muy such importantes. as, do Por ejemplo, perennial crops have the ¿son potential to eficaces las provide cosechas the perennes necessary para yields? poder tener los rendimientos An necesarios? important question. Es una pregunta Well, we importante. can say Podemos that decir perennials have que greater access las plantas to perennes resources tienen mayor over a acceso a los longer growing recursos season a través de un periodo because más largo de they, crecimiento, will begin to porque come up van a before the empezar a ground is crecer warm enough, antes de que haya suficiente to, calor support seed germination. para poder dar apoyo a lo que es la For germinación in sorghum, an important de las crop, semillas, como especially por in ejemplo el Africa. sorgo, que es muy importante en Here África. you see the annual Aquí sorghum vemos el sorgo on the anual, right a mano derecha, that was planted from que fue grains planteado versus the de perennial los granos sorghum comparados on the con el left that is perenne, already que está a la up. izquierda, And que ya está empezando a therefore, crecer. more harvest of Así que se puede sunlight. puede cosechar más So luz. we're arguing that Nosotros perennials can decimos do, que los can perennes do pueden better in terms of desempeñarse mejor capturing, en lo que se refiere a la captura sunlight and de la luz increasing solar food y el yield. aumento del rendimiento de los alimentos. We also know that perennials have an También excess sabemos capacity que that existe can una be capacidad reallocated to excesa grain que puede production. ser Um, reasignada a la producción del grano. To give you an example, Para darle un ejemplo, sorghum bicolor, el sorgo there on the bicolor left que is tenemos an a la annual. izquierda es algo anual. and some hybrids that we Y have algunos developed at the híbridos Land que hemos Institute desarrollado en nuestro between the instituto, annual and the perennial, entre el you will anual y have el perenne, greater se va a overall, tener biomass una production biomasa, with una the producción de perennial. biomasa más grande If con you el look at perenne. the way Si observamos it is allocated, cómo se asignan, you can see that podemos observar the seeds, que there are las fewer semillas, seeds hay in muy the pocas perennial. semillas en las plantas The perennes. panicles are greater, but what plant Los breeding panículos is son más all about grandes,
Ahora, lo que es importante en todo esto es cambiar el índice de cosecha. Así que a través de la selección vamos a poder aumentar la cantidad de semillas porque vamos a poder utilizar lo que hemos capturado, o sea, la luz y la biomasa que ha sido capturada. Empezamos con los ecosistemas naturales que son diversos y perennes para poder informar sobre nuestra agenda de investigación. Y del punto de vista filosófico es muy distinto a como lo hemos hecho desde tanto tiempo, como desde 1600. Y si vemos la jerarquía de las estructuras, desde los átomos, las moléculas, las células, los tejidos, los órganos, los organismos, los ecosistemas y también las ecoesferas. Y eso lo llamo ecoesfera y no bioesfera. La biosfera nos da este sesgo, pero necesitamos la parte que es física, como el suelo y el aire, que vaya también junto con lo biológico y en esta ecosfera. Y si no insistimos que sea ecosfera, tenemos tendencia a no estar realmente trabajando bien con la parte física. Miren lo que hemos hecho cuando utilizamos la atmósfera como un lugar para sencillamente botar nuestro dióxido de carbono. Pero desde 1600 y en el momento de Francis Bacon, Carter y todos ellos, hemos visto hacia abajo la jerarquía de la estructura. ¿Cuántas veces decimos que para descomponer un problema a tal punto en que no haya ambigüedad, bueno, por supuesto es en ese momento que se convierte en algo totalmente irrelevante? Esa es una paradoja. Lo descomponemos y podemos reducir la ambigüedad. Por lo tanto, que en el Land Institute, que estábamos trabajando todos genetistas y otros estábamos haciendo, que trabajamos con un poco de ecología, que queríamos mejorar, ahí lo que hacíamos era poder trabajar con las especies perennes y una es el sorgo perenne. Los investigadores, de hecho, tienen un sorgo perenne y en este momento están trabajando para poder tener un mayor rendimiento. La virtud es que existen aquellos, o aquí tienen, por ejemplo, las raíces donde hay rizomas que tienen nuevas plantitas en el invierno, y ya les he mostrado esta transparencia de lo anual comparado con lo perenne, y también se está trabajando para poder desarrollar el trigo perenne. Muchos de estas cruzas se han hecho en invernadero, y luego tenemos otra especie silvestre que se domesticó y que llamamos Kernza. Y debido a que la maravilla es un cultivo muy importante para aceite, hemos trabajado con eso también. Yo pido disculpas porque hay una transparencia que está fuera de lugar. Esto es trigo, en realidad, en donde se hace un cruce entre el silvestre y el domesticado para poder tener mayor rendimiento. Aquí tenemos el trigo y estas especies silvestres en nuestro invernadero. Acá ustedes pueden ver que después de la cosecha están los brotes verdes que están apareciendo en este trigo perenne. También mencioné la maravilla, el girasol. Ahí tenemos híbridos que estamos desarrollando. Y los nativoamericanos, si es que ustedes observan, esta gran cabeza que está a la izquierda fue desarrollado por los americanos nativos de sus especies silvestres que llegaron a la que está al medio, y a la derecha completamente está el silvestre perenne. Decimos, si es que los americanos nativos pudieron hacerlo, ¿por qué no nosotros? Y pensamos que esto tiene un enorme potencial. Aquí tenemos una legumbre que tiene especies que se mejoran con nitrógeno, y aquí la tenemos en un vivero.
Los granos perennes entonces tienen la ventaja sobre los anuales en términos de rendimientos sostenidos en algunos parajes marginales, en donde aquí, por ejemplo, es comparable con el arroz que está plantado en estos cerros muy empinados, tienen una erosión y tienen que abandonarlos quizás después de 2 años. Pero aquí uno de nuestros colegas en China tiene un arroz perenne con muchas posibilidades aún. Aquí tenemos un concepto de ecosistema para la agricultura, que sería una característica de perennes en mezclas que podrían ser policultivos perennes y así llevando la ecología hacia la agricultura. Así, para poder terminar, si pudiéramos ver la superposición de los sistemas naturales y agrícolas ecológicos, nosotros antes solíamos ser parte del ecosistema. Luego desarrollamos la agricultura preindustrial y empezamos a estar desfasados. Luego, en tiempos modernos, tenemos lo convencional y lo que llamamos la agricultura sostenible y seguimos estando desfasados. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, no volver a todo lo que es caza y forrateo, y así vemos que lo que actualmente tenemos no es sostenible. Y en este momento esto es lo que estamos proponiendo, una agricultura de sistemas naturales, y tenemos la posibilidad de cambiar lo que se puede llamar en lenguaje computacional lo que es el hardware. Así, en la medida que pensamos en la historia de nosotros en Europa y en otros lugares, esto va a estar dependiendo de granos perennes, de granos o dependiendo del carbono rico y en energía, de los suelos y qué otro tipo de potencial tenemos. Bueno, lo que tenemos es gente joven que quiere trabajar en este paradigma. ¿Dónde obtienen sus trabajos? Bueno, nuestra generación tiene que encontrar una manera para poder encontrar trabajo para estos futuros sostenibles y llenos de luz solar. Si nosotros imaginamos en este momento que aquí está la pintura de Bruegel de 1565, los cosechadores. Y aquí la pregunta es, ¿la gente es baja o el trigo es muy alto? Bueno, quizás sean ambas, pero lo más importante en términos de aspecto de este paisaje es que prácticamente 100% del paisaje agrícola son granos. Ahí los árboles son manzana y pera y en el original se puede ver claramente, pero vean que ellos lo que han hecho es cortar el árbol de tal manera que tenga la luz, llegue bien hacia los granos y pueda ayudar a sus manzanas y peras también. Y acá tenemos un modelo que fue propuesto en aproximadamente 1970. En National Geographic fue mostrado. Y aquí ustedes pueden ver que hay un avión que está fumigando el cultivo, pueden ver al ganado que está en operaciones combinadas, alguien está sentado dentro de un lugar, no en el campo, sino que está dentro de algún lugar. ¿Y cuán diferente es a esto? Bueno, esto no tiene que ser así y podría no ser esto otro por un tiempo. Y esto depende de todo lo que es una infraestructura de combustible fósil. Así, la ecología es una visión necesaria global y la agricultura es el mejor lugar para comenzar. Así, para poder resolver el dilema humano, pareciera que cada vez para muchos alrededor del planeta que podemos construir algo
sostenible en la medida que lo vamos destruyendo. Pero quiero agradecer además a mis colegas, profesora Consuelo Díaz, por hacer la traducción al español. Y una última transparencia.